¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión. Bienvenidos a a este nuevo video que vamos a desarrollar el día de hoy, gestión del talento humano. ¿Sí? Es un campo de la administración, de las ciencias administrativas y pues también de la psicología organizacional. La mayor parte de empresas a lo largo de la historia, las industrias en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, no tenían mucho la visión de manejar el personal. Antes se conocía como el jefe de personal, que era el capataz, o bueno, hasta el día de hoy en algunas empresas se sigue concibiendo al talento humano como la persona, el jefe de personal que lo llaman, o el jefe de recursos humanos, que básicamente se dedica a cuestiones más bien de tipo, no sé, administrativo o de control del personal, el capataz, el mandamás, digamos así, del personal. Entonces, históricamente se lo ha llevado así, pero ya poco a poco a lo largo del siglo XX, especialmente en Europa, en Estados Unidos, la gestión del talento humano ya se ha convertido en una ciencia que requiere muchas profesiones que alimentan a la gestión del talento humano. Eh, de alguna manera está alimentada por diversas disciplinas, por diferentes campos profesionales y, y pues han habido diversas formas de llevar el talento humano. Eh, Inicialmente fue la administración de empresas, la ingeniería industrial, la ingeniería de administración o las ciencias de la administración que se han preocupado por la gestión del talento humano. Después, también mucho tiempo, los abogados, desde el punto de vista legal, para hacer los contratos, para problemas con los sindicatos, para problemas con el personal de las empresas, de las instituciones públicas, pues también han desarrollado esa capacidad para gestionar el talento humano. Pero después ya la psicología, por ejemplo, la psicología organizacional, por allá por los años 20 del siglo XX, ya con los aportes de la psicología social, después con la psicología militar, con la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre estas dos guerras mundiales se empezó a desarrollar mucho lo que es la psicología industrial. Los psicólogos eran contratados por las empresas para hacer selección de su personal, para hacer evaluación del personal, incluso en los grandes ejércitos de Europa, de Estados Unidos, de los países industrializados. Cada vez los psicólogos se fueron incorporando a la gestión del talento humano en las industrias, en los ejércitos y en las empresas ya en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, desde ahí viene el desarrollo de lo que es la psicología organizacional, y ahí se han incorporado muchos psicólogos organizacionales a trabajar en esta área que es el talento humano. Pero también hay otras ramas. A lo menos en empresas que son medianamente grandes, las mismas leyes en el Ecuador cada vez exigen que también haya psicólogos organizacionales. Hay algunas empresas que también tienen trabajadores sociales, ¿sí? Para hacer estudios socioeconómicos, políticas sociales con los trabajadores. Entonces también tenemos a trabajadores sociales, un poco menos, pero sí hay en las empresas sociólogos, sociólogos del trabajo, antropólogos sociales o antropólogos del trabajo, que también se han insertado a trabajar en el área social dentro de la gestión del talento humano. Entonces tenemos la parte más bien ya de las ciencias sociales, las humanidades, como la psicología organizacional, el trabajo social, la sociología y la antropología, que de alguna manera se han ido en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, incorporando a lo que son las empresas. Entonces, dentro de las áreas o departamentos de gestión del talento humano, en las empresas cada vez vemos más psicólogos, vemos trabajadores sociales, antropólogos y sociólogos. También hay las áreas, en algunas empresas hay las áreas de la medicina, del departamento médico, también tiene que ver mucho con la salud del trabajo, la seguridad industrial, la salud ocupacional. Entonces, muchos médicos, también médicos ocupacionales,
se encargan de la salud ocupacional dentro de las empresas. Entonces, en las áreas y en los departamentos de talento humano también tenemos muchos médicos que evalúan a los trabajadores y se especializan en el talento humano. También hemos tenido economistas y contadores, por ejemplo, o administradores de empresas también, las áreas administrativas, contables y económicas. También hay profesionales que están insertos en lo que es la gestión del talento humano, pero principalmente estos profesionales se dedican a lo que es y son especialistas mucho en lo que es nómina, en lo que es llevar la administración de nómina, principalmente contadores, manejan los sueldos, las compensaciones. Entonces, ahí tienen bastante desarrollado esa capacidad de economistas, contadores que llevan también indicadores de lo que es la gestión del talento humano. Entonces, también son otras profesiones que de alguna manera se han incorporado a las empresas y están presentes. Y como ya mencioné, el derecho, la abogacía, abogados que manejan los temas legales, el derecho laboral, el derecho del trabajo, y también las empresas tienen este tipo de abogados para dentro de las áreas de gestión del talento humano, para manejar contratos, etcétera. Y por supuesto, algunas de las ingenierías, como ya mencioné, la ingeniería en administración de empresas, la misma ingeniería de la producción, la ingeniería industrial, también tienen ciertas materias y se forman también de alguna manera desde su mirada en lo que es la gestión del talento humano, desde la mirada de los números, de los cálculos, de los indicadores. Entonces, también tenemos ingenieros en administración de empresas industriales, ingenieros de la producción que se involucran en los departamentos, en las áreas de gestión del talento humano de las empresas. Y todo esto va a depender, claro, del número de empleados, del tipo de empresa. Muchas de las veces en las pequeñas empresas, en las MIPIMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que no tienen más de, qué sé yo, de 20 o de 30 trabajadores o hasta menos incluso, necesita solamente elegir un profesional. Entonces hay empresas que le dan más apertura a lo que es los psicólogos, porque se quieren una visión un poco más humanista. Hay otras empresas que contratan trabajadores sociales para que hagan todos los subsistemas de talento humano. Hay otros que contratan administradores de empresas. Hay otros que contratan abogados. Hay otros que contratan contadores o economistas. Entonces ya va a depender de la capacidad, del tamaño de una empresa para ver qué tipo de profesional contratan. En otras empresas que ya son más grandes, en cambio, incorporan a la mayor parte de estas profesiones dentro de sus áreas de talento humano y cada uno tiene su labor específica. ¿Ya? Entonces, cuando son empresas grandes, ¿sí? De más de 50, más de 100 trabajadores, pues tienen muchas de estas profesiones dentro de las áreas de talento humano. Cuando son pequeñas, lamentablemente tienen que elegir a cuál de todas estas profesiones consideran que debe manejar el talento humano. Entonces, algunos contratan más a psicólogos organizacionales, otros más contratan a administradores de empresas y otros a las diferentes profesiones. Entonces, ya depende de la visión del gerente qué tipo de gestor o gerente o jefe de talento humano quieren en su MIPYME, en su pequeña o mediana empresa. Bueno, eso en cuanto a entender que la gestión del talento humano es un campo multidisciplinario. Ahora, eh, hay diversos procesos que se sigue cuando hay cuando hay la gestión del talento humano, valga la redundancia. Yo les he dividido en básicamente 3 puntos que se subdividen en otros aspectos. Entonces, un emprendedor, por ejemplo, quiere desarrollar un proyecto, ¿sí? Una empresa pequeña y que va en crecimiento o en el sector público, pues lo primero que debería hacer un gestor, un gerente del talento humano es hacer una evaluación o un diagnóstico de la empresa, de la organización, de la institución. Pues, y hay que tener una visión general, ¿sí? Antes de desarrollar el talento humano dentro de una empresa, el área de talento humano o la jefatura de talento humano de una institución o de una empresa, pues lo importante es hacer una evaluación o un diagnóstico organizacional. A veces incluso se contrata consultores o asesores para que hagan esta evaluación, este diagnóstico organizacional, utilizando herramientas cuantitativas, cualitativas o mixtas, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, dentro del tema cuantitativo se puede
estudiar a la empresa mediante encuestas, mediante test, ¿sí? O también desde la perspectiva cualitativa, haciendo uso de entrevistas, de observación, de análisis documental, o pueden utilizar herramientas mixtas para hacer un diagnóstico de una empresa, de una organización, de una institución. Sacar las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que tiene la empresa con sus diferentes públicos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, un gestor, un gerente del talento humano tiene que saber evaluar o diagnosticar a una organización. Y pues en torno a eso después se genera un plan estratégico y, por supuesto, al área de talento humano, un plan de desarrollo del talento humano, una planificación del talento humano y, por lo tanto, un diseño de la organización, un diseño organizacional. Entonces, después del proceso de evaluación, de análisis, de estudios de la organización en las áreas de talento humano, pues hago ya una propuesta, hago un plan, un diseño de la organización, un diseño del talento humano, cómo va a estar estructurada la empresa, cuáles son el talento humano que yo requiero y contratar. Entonces ahí viene ya una revisión de algunos aspectos. Por ejemplo, cómo está estructurado el estatuto de la empresa o de la organización en la cual se va a gestionar el talento humano. Entonces, los estatutos, después los reglamentos internos de trabajo, las normativas internas, ya nos da una cierta estructura organizacional, ¿ya? Pero muchas de las veces no se tiene tan a detalle lo que es la estructura organizacional y el organigrama, de cómo va a estar estructuradas las jerarquías, los niveles comunicacionales, los vínculos, quiénes reportan a quién, cuántas áreas de trabajo van a existir. Entonces, por eso es necesario también, aparte de los estatutos y los reglamentos, las normativas de la empresa o de la institución, pues también necesitamos tener una estructura orgánica, ¿sí? De pronto, ya el estatuto nos da el directorio, nos da la gerencia general, pero de ahí la área de gestión humana, de gestión del talento humano, tiene que encargarse de aportar a diseñar la estructura organizacional, cómo va a estar dividida, en qué departamentos, en qué áreas, cómo se van a vincular esas áreas, etcétera. Entonces, es necesario tener un diseño organizacional, un organigrama que nos demuestre gráficamente cómo está organizada esa empresa o esa institución. Y una vez que tenemos esa organización del trabajo en áreas, en departamentos o incluso en procesos, después ya tenemos lo que es el diseño de cargos o de puestos de trabajo. Y esto ya es una labor muy específica también de la planificación del talento humano, que es el diseño de cargos o de puestos de trabajo. A ver, si yo tengo el departamento de marketing, ¿sí? ¿Cómo va a estar estructurado ese departamento de marketing? El jefe, dos técnicos, tres técnicos, qué perfiles tienen que tener esos cargos, qué requerimientos, si es que tiene determinados, se requiere algunos títulos para que sea un jefe de marketing, si es que el jefe de marketing va a ser un ingeniero comercial, va a ser un psicólogo social, o va a ser un ingeniero en marketing, o un economista, etcétera. ¿Ya? Entonces, necesitamos diseñar ese cargo. Todos los requerimientos de ese cargo en base a perfiles de cargos, cuáles son las actividades esenciales de ese cargo, cuáles son los roles que va a tener ese cargo, a quién tiene que reportar, cómo están vinculados. Entonces necesitamos todo, hay formularios específicos y técnicas e instrumentos que no vamos a profundizar aquí, sino esperamos que en otro momento hacer una charla específica a lo que es diseño de cargos. Entonces, ahí el gestor del talento humano tiene que diseñar cada uno de estos procesos, de estos cargos, con diferentes estrategias y mecanismos, y cuáles son los requerimientos, las capacidades, las competencias y las actividades que tiene que desarrollar cada uno de estos cargos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el diseño de cargo en base a competencias, en base a capacidades,
que ya hay los instrumentos específicos. Y después de ello, yo le he colocado lo que es ya el desarrollo del talento humano. En lo que es el desarrollo del talento humano, tenemos varios subprocesos, y que estos sí tienen ya que ver con la ejecución y el día a día de la gestión del talento humano. Por un lado, lo que es el reclutamiento, ¿sí? Las personas que van a trabajar, potenciales empleados o trabajadores de la empresa. Yo tengo que generar información en torno a los potenciales candidatos, de pronto buscando en bolsas de empleo, de pronto en las mismas universidades tienen sus bolsas de empleo, las bolsas de trabajo, o en las bolsas de trabajo digitales tengo que reclutar, tengo que informar, comunicar a la gente para buscar potenciales personas que puedan trabajar en mi empresa o en mi institución u organización. Y después de eso, ya hago convocatorias para la selección del personal, hago concursos, hago todo el proceso de selección del personal, y todo el proceso de selección de personal requiere muchas cosas. Necesita hacerse primero las postulaciones a través de las hojas de vida, pidiendo hojas de vida a las diversas personas, ya sea en formatos físicos o digitales. Ahora las bolsas de empleo digitales nos dan mucha información, incluso el mismo LinkedIn, que es una plataforma digital, una red social, ahí también se puede buscar a muchos profesionales para reclutar y que postulen para el proceso de selección. Entonces, una vez que tenemos las hojas de vida, se hace un filtro de esas hojas de vida y después ya se hacen las diversas técnicas de evaluación para el proceso de selección. Entonces, puedo hacer pruebas psicológicas, test psicométricos, puedo hacer también entrevistas, puedo hacer también evaluaciones médicas, chequeos médicos del personal, puedo hacer chequeos socioeconómicos de esa persona, ¿sí? Para después ver cuáles son los que cumplen los diseños del cargo. Entonces, en base al diseño de cargos, yo comparo con los postulantes y veo cuál es el que más se aproxima al perfil que yo tengo en un diseño del cargo. Y así hago los procesos de selección. Entonces, alguna vez haremos una conferencia ya más específica en lo que son los procesos de selección, ¿ya? Pero principalmente se hace pruebas, se hace evaluaciones de tipo biopsicosocial, ¿ya? Cuando digo bio, pueden ser pruebas biológicas, médicas, psico, pues test psicométricos, entrevistas, y sociales puede ser fichas socioeconómicas para evaluar cómo es la familia y las características socioeconómicas del personal que está postulando. Y una vez que ya selecciono al personal, pues tengo que establecer un proceso, puede ser de un día, de una semana. A veces hay empresas que hasta de un mes hacen procesos de inducción o más, para que el personal que es nuevo en una empresa, en una institución, pues se vaya acoplando a la dinámica y al contexto del trabajo. Entonces, la inducción es ese primer acercamiento de la persona que ya está contratada para insertarse en la empresa. De ahí tenemos, después de que el personal ya es seleccionado, se le ha hecho inducción, capacitación, se le ha puesto en contexto, pasa un determinado tiempo y tenemos evaluaciones del desempeño del personal, que es otro de las áreas o de los subsistemas, como lo llaman algunos, del desempeño personal, del personal, la evaluación del talento humano. Entonces, ahí se le evalúa en base a sus actividades. Puede ser evaluaciones anuales, puede ser evaluaciones semestrales, trimestrales, mensuales, semanales, de lo que es el desempeño del talento humano, el desempeño del personal. Entonces, ese también es otra de las áreas que debería manejar un gestor del talento humano, la evaluación del desempeño, utilizando asimismo técnicas que pueden ser encuestas de evaluación del desempeño, puede ser entrevistas de evaluación del desempeño, puede ser, ¿qué más? Observaciones, es decir, todas las diferentes técnicas de evaluación que yo puedo tener, cuantitativas, cualitativas o mixtas. Y si la evaluación, ¿quién le hace? ¿Le hace solo el jefe? ¿Si le hace los compañeros?
si es que le hace los subordinados y si es que se hace esa misma persona. Entonces, algunos lo llaman, es una evaluación de 90 grados, de 180 grados, es una evaluación de 360 grados, entonces, dependiendo de quién hace esa evaluación. Si la de jefe a empleado o del jefe inmediato al empleado es la evaluación de 90 grados. De 180 grados puede ser el jefe inmediato, pero también el compañero. Y de 360 grados es el jefe, los compañeros, la misma persona y en algunos casos el subordinado o el cliente o el usuario de los servicios que presta esa persona, a nivel interno o a nivel externo de la empresa. Entonces, eso también en algún momento espero desarrollar lo que es la evaluación del desempeño. Otra de las áreas y que yo he trabajado mucho en lo que es, me he especializado, yo soy psicólogo organizacional en mi tercer nivel, en mi cuarto nivel hice una maestría más relacionada con desarrollo local y lo que es el área social, psicología social, pero en lo que es psicología organizacional, que también está muy relacionada con lo que es la psicología social, de todas estas áreas, mi mayor experiencia está en lo que es la educación, la formación y la capacitación del talento humano. ¿Ya? Es uno de los subsistemas que yo más he manejado, que más tengo experiencia. Y yo creo que la educación, la formación y capacitación del personal es una de las áreas fundamentales de una empresa y que lamentablemente muchas empresas no lo manejan, no lo tienen en consideración. Y es una de las áreas fundamentales. Capacitarlo al personal, educarlo, formarlo en base a su puesto de trabajo, en base a las políticas institucionales, en base a las políticas y las estrategias de la empresa. Entonces necesitamos desarrollar un conjunto de capacidades, de competencias, de valores, de actitudes del personal. Entonces, por medio de eso podemos desarrollar programas de educación, formación y capacitación. En base a lo que salen las evaluaciones del desempeño, porque hay unas brechas, necesitamos que ese personal de pronto no se está desempeñando bien porque no tiene los conocimientos técnicos o científicos para el cargo que desempeña, entonces necesitamos capacitarle, formarle, educarle a ese personal, en capacidades tanto técnicas como en capacidades administrativas o sociales, ¿ya? Entonces un área muy importante. Se hace asimismo, se tiene que hacer en base a la evaluación del desempeño, tiene que hacerse diagnósticos de necesidades de capacitación, de formación, y es todo una área dentro de la gestión del talento humano. Y finalmente tenemos lo que es la compensación del personal, ¿sí? Las áreas que a veces se les conoce como nómina, ¿sí? Las áreas de nómina, pero realmente la nómina que lo llaman las empresas es una pequeña parte de lo que es los sistemas de compensación, ¿sí? Es una pequeña parte y porque la compensación requiere aspectos monetarios y no monetarios, compensarle al personal. Y ahí por eso es que los psicólogos laborales y organizacionales estudiamos lo que es motivación del personal. Y pues el personal, claro, la base es la compensación monetaria, pero también pueden haber compensaciones no monetarias, como por ejemplo tener un buen ambiente de trabajo, tener un clima laboral importante, pues que la persona se sienta parte de la empresa, se sienta identificada con la empresa. Y también hay otras compensaciones que no son las monetarias o no son las económicas o lo que es el sueldo. El sueldo, las compensaciones es muy importante porque es un factor motivacional, por supuesto, muy importante dentro de las empresas, pero evidentemente que no es el único factor. También pueden haber compensaciones de tipo no monetario y eso es el caso de organizaciones que requieren un cierto voluntariado también, no solamente en las empresas, sino que también hay organizaciones hay organizaciones que no reciben sueldo, que son organizaciones de voluntariado, como las mismas fundaciones, las mismas ONGs, hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones que hacen mucho voluntariado, activismo, y ahí más bien lo que funciona es las compensaciones no monetarias. ¿Por qué esa persona es voluntaria en una fundación? ¿Por qué esa persona es
se motiva a colaborar con tal ONG, etcétera. Entonces también hay compensación. Y si es que alguna vez se le da un aliento monetario, pues es mucho mejor. Mientras que en las empresas, por lo general, sí requieren ese pago, ese sueldo, esos salarios monetarios, pero qué mejor si es que hay otros aspectos no monetarios de desarrollo humano, como pueden ser compensaciones de tipo social, puede ser que dentro de la empresa haya departamentos médicos, hayan el área social, hayan festividades, hayan encuentros deportivos, se le compense a esa persona con capacitación, con formación, hayan becas para ciertos estudios, para maestrías, para posgrados o para estudios de tercer nivel también. Entonces también hay otro tipo de compensaciones que se puede establecer. Entonces todo esto es una área, es toda una ciencia, lo que es la compensación del personal y que no únicamente es lo que se denomina como la nómina, que ese es lo que cae en la mayor parte de empresas, limitarse simplemente a hacer los reportes y las nóminas, crear los roles de pago y con eso se acabó. Entonces, pero la gestión del talento humano requiere todas estas áreas para para desarrollar lo que es el personal, porque las empresas, si bien son entes que buscan fines económicos, pero no deberían únicamente buscar fines económicos, sino también fines humanos, fines sociales, incluso fines ambientales, y por eso en algunos de los casos también hay las áreas de responsabilidad social empresarial. Pero principalmente preocuparse por lo que es el lado humano de los trabajadores en una empresa, ¿sí? Entonces, todos estos son las subáreas o los subsistemas de lo que es la gestión del talento humano. Pongo las órdenes para asesorías, para consultorías, para investigaciones de tesis en estos campos. Y pues con eso me despido. En la parte de abajo les voy a dejar la descripción de los 4 videos iniciales que les había comentado. Cuídense mucho. Chao, chao.